Hola, ¿cómo están ustedes? Agradecemos a nombre de Penguin Random House la asistencia a esta presentación, en donde nos acompañará el periodista Álvaro Delgado y por supuesto estará con nosotros la autora de este libro, El Traidor. Y bueno, ya no digo más, simplemente le doy la palabra a Álvaro para que empiece esta conversación con Anabel. Muchísimas gracias. No, al contrario, Ariel, muchas gracias a ti y naturalmente gracias a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Gracias naturalmente a Anabel Hernández, con la que estamos en este momento en comunicación, ella desde Europa y nosotros aquí abandonados a nuestra suerte en México. Anabel, muchísimas gracias, bienvenida a esta presentación insólita. No, al contrario, Álvaro, realmente estoy muy emocionada, un poco nerviosa. Yo de estas tecnologías y estas cosas no sé nada. Yo habitualmente estoy acostumbrada a ver a mis lectores cara a cara, ellos lo saben, platicamos, nos abrazamos, firmo libros, me platican cosas. A veces, muchas veces van y se acercan en las presentaciones para darme más información. Es siempre muy emocionante, pero bueno, estoy segura que esta tarde también será inolvidable y tenemos que hacer que así suceda. Les agradezco muchísimo, de verdad, su apoyo, su lealtad. En estos momentos, ustedes saben que la industria editorial está pasando por una fuerte crisis. Las librerías necesitan de su apoyo, los negocios, los establecimientos legales donde se venden los libros no piratas, sino los libros legales, necesitan de nuestro apoyo. Número uno, porque es una fuente de trabajo para miles de personas, y número dos, porque gracias a esa compra de libros en establecimientos legales, por las vías legales, es que los autores, en particular yo, que soy freelance, que no tengo ningún contrato con ningún medio de comunicación, realmente son estos libros y es el apoyo de estos lectores que están hoy conectados, que están ahí, lo que permiten que yo pueda continuar con mi trabajo. Y se los agradezco muchísimo. Bueno, vaya manera de arrancar la presentación, Anabel. Resulta que arrancamos con una pieza musical, La Sentencia se llama, y es de un grupo, de un colega que tomó la decisión de dedicarse ya a la música, ya no al periodismo, y el grupo al que pertenece, bueno, me refiero a Francisco Cuamea Lizárraga, un colega periodista de Sinaloa, que formó un grupo musical, los Bravos Black Buches, y La Sentencia es la pieza musical con la que arrancamos esta presentación y forman parte del grupo y son autores de esta pieza musical Heber Gerardo Martínez Ríos, Osiel Cuauhtémoc Hernández, Roberto Daniel Fernández Echegaray. Pues a ellos les damos las gracias por permitirnos usar esta pieza musical en esta presentación. Y bueno, qué tiempos tan convulsos vivimos. Todo está sacudiéndose, estrujándose, la sociedad, la política, la cultura, el deporte, hasta nuestra propia vida está reborujada por la pandemia. Y aquí estamos, pese a todo, pues sí, en una presentación insólita. A ustedes que nos siguen a través de esta transmisión, pues les damos la bienvenida. Y sí, Anabel, ¿cuánta falta hace abrazarse, saludarse con un apretón de manos, la mirada próxima, la risa abierta, la firma del autor en nuestro ejemplar, ese intercambio de generosidades que alimentan el alma? Pienso que pese a ello, hoy también tenemos calidad y calidez. Absolutamente. Pues sí, sí nos convoca tu obra, tu libro, no solamente el Traidor, sino otras obras importantísimas para entender lo que está pasando y ha pasado a México, en las décadas recientes, Anabel. Así es que, pues muchísimas gracias por invitarme. Es un privilegio a la presentación de El Traidor. Gracias, Álvaro. Pues lo que queríamos, la verdad, compartir con la audiencia es todas las cosas que han sucedido después de la publicación del libro El Traidor. Y una de esas cosas
que es interesante, es justamente esta canción, un poco movida, un poco aguardientosa, diría uno, ¿no? Que es la creación de este grupo musical creado por este compañero periodista Francisco Cuamea, que además, debo decir, él es un extraordinario periodista, ha trabajado en el noroeste por tanto tiempo y ahora decidió, bueno, dar este paso aleatorio, ¿no? Y dedicarse a la música. Y es justamente Cuamea quien me platica en enero pasado que después de haber leído el libro El Traidor, se inspira en el libro, particularmente en el último capítulo, donde se supone que está Vicente Zambada Niebla. Supuestamente, ahí la audiencia podrá entrar en la pregunta de ¿será verdad o no verdad? Supuestamente arrepentido, ¿no? Ante el juez que le da una sentencia mínima después de todos los crímenes cometidos por él y por su padre. ¿Tú crees? Sí, porque está en la página 328 de El Traidor, justamente cuando el Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, se pone de pie ante el juez y concluye un discurso acerca de que todos merecemos una segunda oportunidad. Creo que todos merecen una segunda oportunidad. Hoy esa oportunidad la tiene en sus manos, le dice al juez. Y pues a estas alturas, Anabel, el Vicentillo, el hijo del jefe del cártel de Sinaloa durante medio siglo, ya está libre. Bueno, de acuerdo a la información que he tenido acceso en los últimos días, un compañero periodista del New York Times estaba comentando que supuestamente Vicente Zambada Niebla estaba pidiendo al juez ahí en Chicago de lo que permitiera salir anticipadamente por el tema del coronavirus ahí en Estados Unidos, que sabemos está también muy, muy grave. Yo la información que tenía es que Vicentillo había salido ya en diciembre o estaba a punto de salir. Que la gente no piense que el hijo de este narcotraficante, Ismael El Mayo Zambada, que no olvidemos es el verdadero capo del cártel de Sinaloa, ha sido el verdadero capo en los últimos 50 años y hoy, de nueva cuenta, como está acostumbrado el señor Zambada, todo el mundo está viendo al cártel Jalisco Nueva Generación y están vendiendo que al Santa Rosa de Lima y a todos estos cárteles de los que se hablan cotidianamente y para suerte de él, nadie habla de él excepto el libro El Traidor, que está muy vigente y que estamos señalando que como quiera que sea, aunque el gobierno actual borre de sus discursos oficiales al cártel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa es el más poderoso de México y prácticamente el más poderoso del mundo. Fíjate, Anabel, los lectores de tu libro, que son, pues a estas alturas ya más de 100,000, desde que el libro salió, tú eres una, por cierto, autora que vende muchísimos libros, de hecho, con los datos más recientes, el de Los Señores del Narco, pues ya ha vendido 250,000 de ejemplares. Es una cosa que muchos que hemos escrito libros quisiéramos, pero los que han leído tu libro más reciente, el del Traidor, han enviado preguntas que son muy pertinentes, particularmente sobre lo que tú estás señalando, Anabel. Por ejemplo, Jesús Sevilla. Me estoy girando un poco para darle un poco más de luz porque me dicen que se ve un poco oscuro. Así que, bueno, como estamos un poco improvisando, sí, yo me voy a poner un poco de luz. Espérenme un segundo, ¿eh? No me voy a ninguna parte. Hombre, sirve que mientras te formulo la pregunta, me parece aquí como muy mal educado de mi parte, que no tengo luz y parece que no soy yo, pero soy yo. Aquí fíjate, Jesús Sevilla hace varias preguntas, creo que muy pertinentes sobre el narcotráfico y su colusión con la política en México, y tú lo has escrito, una cosa no se entiende sin la otra. Pero dice, ¿por qué tú que escribiste Los Señores del Narco a personajes como Olegario Vázquez-Raña, que siguen dentro de las altas cúpulas del poder, inclusive en la Cuarta Transformación, pues, ¿qué opinión te merece que siga habiendo estos personajes
Y si hay, otra pregunta de Jesús Sevilla, ¿hay alguna declaración o alguna prueba de la relación de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa, o su relación siempre fue indirecta a través de Genaro García Luna? ¿Tú qué respondes, Anabel? Bueno, son preguntas muy interesantes y las agradezco. Bueno, antes que nada, a mí también me escandaliza, me preocupa que ciertas familias de empresariales sigan todavía ahí cercanas a Los Pinos. Sabemos que en este último viaje que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue acompañado de familiares de los Vázquez Raña, de los familiares de los Jan González, del señor Ricardo Salinas Pliego, quien, habría que decirlo, es jefe de Luis Cárdenas Palomino, un ex jefe policíaco que está acusado en Estados Unidos formalmente de haber trabajado para el cártel de Sinaloa, que la propia unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda tiene congeladas sus cuentas bancarias. Bueno, siguen estas personas cercanas al poder presidencial. Me parece que en este caso o alguien tiene mal informado al presidente, o el presidente no tiene la suficiente sensibilidad para entender que estas personas que hoy viajan con él son personas que son copartícipes de esta crisis y de esta crisis humanitaria, de este grande poder que han acumulado los carteles de la droga a través de los años. Me parece una cosa insensible. Me preocupa que tarde que temprano el tiempo le pasará la factura, porque a todos les pasa la factura, como el caso de Felipe Calderón. La gente se pregunta, ¿hay pruebas directas? De acuerdo a Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, que ahora sé que no solo era un narco, no solo era un asesino, sino también era informante de la DEA y del FBI. Él mismo en 2012 me escribió una carta que yo publiqué en su momento en la portada del periódico Reforma, donde él categóricamente asegura que el presidente Felipe Calderón, cuando era el presidente de México, participaba en reuniones de narcos. Yo lo que te puedo informar es que siguiendo esa pista, sé ahora, por ejemplo, que la Barbie, que Edgar Valdés Villarreal, llegó a ir con Arturo Beltrán Leiva a Los Pinos, cuando estaba Felipe Calderón de presidente de la República. Así que podría ser que efectivamente no solo Genaro García Luna haya triangulado, sino que haya de alguna u otra manera algún tipo de contacto directo entre Calderón y los narcos. En El Traidor, tú traes otra vez el caso del general Mario Arturo Acosta Chaparro, que a nombre del gobierno de Felipe Calderón se entrevistó con los principales capos del narcotráfico en México, incluido Joaquín El Chapo Guzmán y el jefe de jefes, que es el Ismael El Mayo Zambada. Pudo no haber habido dinero de por medio o por lo menos complicidades en este tipo de arreglijos que buscaba Calderón con los jefes de los grupos criminales? Si hubo dinero o no, es una cosa que no lo sé. Particularmente Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, no habla de que haya habido dinero directo a Calderón, pero sí habla de que hubo dinero del cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada, a la campaña de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Eso me lo dijo directamente el abogado Fernando Gagiola, que es el abogado de Vicentillo, que es el que me da acceso a este diario secreto, a este diario que se supone no debería jamás ser publicado y que publicó en El Traidor, y él directamente, estamos hablando más o menos 2011, 2012, me habría comentado que en ese momento, era 2012, porque en ese momento estaba la campaña de Enrique Peña Nieto y me estaba diciendo, el gobierno, el cártel está financiando la campaña de este hombre que quiere ser presidente, y llegará a ser presidente, y financió la campaña de Felipe Calderón. Así que de ese tema de dineros, no sé si Calderón se los metió al bolsillo, pero de que según Fernando Gagiola le financiaron la campaña, le financiaron la campaña. Hay una pregunta que al respecto es muy interesante y que formula Maite Edith Sánchez. Hizo varias preguntas, pero una que tiene que ver con esto, Anabel, y textualmente la leo. ¿Por qué el gobierno federal actual no ha hecho nada en contra de los involucrados que hicieron negocios con el narco si las pruebas están en los libros que has escrito y cuentan con documentos que son
del dominio público. Y diría yo algo más, cuentan con los instrumentos jurídicos e institucionales precisamente para acreditar eso que tú has escrito. Bueno, como estoy muy agradecida por estos lectores que están aquí conectados con nosotros, voy a dar una primicia. Uy. Son 125 personas las que están conectadas y voy a dar una primicia. Después del libro, de la publicación del libro El Traidor, en enero de 2020, en enero de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera prácticamente congeló las cuentas bancarias de todas las empresas que menciono aquí, de todas. Si, no me voy a poner a mencionar una por una, pero si la gente que leyó El Traidor sabe de qué estoy hablando y del nivel de empresarios que estoy hablando, hasta a ellos les congelaron las cuentas. Y tengo entendido que las cuentas siguen congeladas hasta ahora. Ahora, por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido muy discreta, silenciosa, pero sí han ocurrido cosas. Les doy otra primicia. ¿Se acuerdan de Modesta Zambada? La hermana de Ismael Mayo Zambada, la esposa del cubano, de este personaje que describo en el capítulo, número 2. En el capítulo número 2, este hombre se llama, sí dijimos que se llama Antonio Cruz Vázquez. Sí, el cubano. Bueno, pues a Modesta Zambada la acaban también de atrapar con las manos en la masa, por decirlo de alguna manera, porque a la señora, igual que a su marido, le recordarán que le gustaba andar en Las Vegas y darse la gran vida, pues este vicio del juego, la señora Modesta Zambada no se lo ha podido quitar y sigue apostando en diversos casinos en México. Y se tiene la impresión, al menos así me lo comentaron algunas autoridades mexicanas, que este juego, estas apuestas que hace la esposa del cubano, Modesta, la que introduce a Ismael al negocio de las drogas, recordémoslo, queridos lectores, ahí está el libro que ustedes tienen en sus manos, y bueno, ella se quedó con ese vicio de estar en los casinos, y se supone que a través de este apostar en los casinos habría cierto lavado de dinero. Pero dices tú, fue atrapada con las manos en la masa. Sí, porque de pronto ella señala que se ganó un dinerito en unos casinos, que se ganó un dinerito, cuando Hacienda le pregunta, señora, pues usted este dinerito, ¿cómo se lo ganó? Si usted es una ama de casa, si usted, pues lo único conocido es que es la hermana del Mayo Zambada, y la señora dice, pues me lo gané pues en un centro de apuestas, y es ahí donde empieza una investigación importante. Es una gran noticia, Anabel. Sí, sí. No, hay muchas preguntas de nuestros lectores, pero déjame intervenir a mí en este sentido. Por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que es el Ejecutivo, hace su trabajo. Está haciendo su trabajo. Debo decir que en este sentido, el señor Santiago Nieto, me parece que objetivamente está haciendo algo concreto. Pero sigue después otra etapa, lamentablemente, Anabel, que es presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República y que esta institución, que es autónoma, realmente haga la investigación y judicialice, vaya con los jueces para proceder contra los señalados. Ese es el tema, el meollo del asunto. Ustedes recordarán que también en el libro El Traidor, yo ya había anunciado que ya andaban tras García Luna. Recordarán que menciono ahí el caso de Iván Reyes Arzate, menciono de nuevo a García Luna como uno de los grandes protectores del Mayo Zambada, como de los importantes secretarios de Estado coludidos con el narco, y que su tiempo había llegado. Yo ya en ese momento sabía que iba a ser detenido. No lo publiqué en el libro Los Señores del Narco porque no quise sabotear esta investigación que había llevado tanto tiempo, pero es un poco esta misma situación. Sí, el señor Santiago Nieto ya le congeló las cuentas a Luis Cárdenas Palomino, le congeló las cuentas bancarias a Genaro García Luna, a su esposa, a su hermana, a su primo, a su sobrino, pero específicamente no vemos todavía nada claro en la Fiscalía. Bueno, ¿y cuándo se le abre también un proceso judicial a Genaro García Luna? Porque está bien que bueno que esté arrestado, al menos ya no está este delincuente por las calles, pero
pues sería mejor que estuviera rindiendo cuentas en la justicia mexicana, porque a los mexicanos estos funcionarios públicos nos han dañado muchísimo. La impunidad es lo que más ofusca, además de la corrupción, pues a los mexicanos. Y en las preguntas, muchas que los lectores de tu libro nos hicieron llegar a la editorial y a mí me corresponde ahora formularlas, hay varias de ellas. Por ejemplo, Karen Mejía Sánchez pregunta, ¿por qué si los capos de las drogas, algunos están en la cárcel, por qué los expresidentes y funcionarios corruptos no? El tema es que en México hay un pacto de impunidad entre políticos y empresarios, de una u otra manera. Y sé que esto es incómodo, pero yo como soy una periodista que siempre ha estado crítica, Álvaro, tú me conoces, no es que ahora sea crítica ahora porque es la 4T, o que haya sido crítica porque era Peña Nieto, o que haya sido... A mí los nombres y apellidos de los presidentes de la República, la verdad, puedo tener más simpatías por unos y antipatías por otros, pero eso no impide que yo tenga que hacer mi trabajo como periodista. Y parte del trabajo de periodismo es observar, incluso ahora, de una u otra manera, continúa este pacto. Por un lado, tenemos estos empresarios incómodos que siguen viajando con el presidente en las comitivas, ¿no? La verdad es gente, muchos de ellos de familias impresentables. Otros, gente ligada directamente a Genaro García Luna, cómplices de García Luna, siguen en instituciones importantes como la Fiscalía General de la República y están tomando en estos momentos decisiones. Claro, ¿cómo van a terminar estos políticos y estos funcionarios públicos en la cárcel si no importa el cambio de sexenio, siempre se queda alguien a cuidar el nido de víboras, pero a cuidar el nido? Y ese es el problema, que también la gente tiene que entender, y yo también lo entiendo, no entiendo también cómo funciona la administración pública. El presidente puede cambiar, los secretarios pueden cambiar, pero sabemos tú y yo, Álvaro, que en realidad la dinámica cotidiana en el día a día del gobierno la sigue haciendo funcionarios públicos de hace 15, 20 años, que pertenecen justamente a ese sistema corrupto. Tendría que pasar un largo tiempo para que todo este sistema de funcionarios públicos se fuera saneando y realmente incluso hasta la base, mandos medios y ya superiores, todos estén limpios. Pero eso tarda. No depende solo de la voluntad presidencial, depende de todo un proceso de limpieza profunda. Pero no hay, sin embargo, digamos, una lógica en el sentido de que, en efecto, pues es difícil radicalmente erradicar la corrupción, pero no tiene sentido positivo el hecho de que comience de arriba para abajo, es decir, que en la punta de la pirámide haya la determinación de acabar con la impunidad y que quien cometa delitos, pues los pague, y que eso vaya generando una lógica de ir hacia la base. Absolutamente, porque como sabemos en México la corrupción es piramidal, viene de arriba hacia abajo. No se justifica la corrupción de abajo, pero si el jefe es policíaco, te está pidiendo como policía de la esquina una cuota todos los días, pues tú tienes que extorsionar a un montón de conductores de una u otra forma para llevar esa cuota y poder mantener tu empleo, ¿no? Entonces, es toda una mecánica compleja, la mecánica de la corrupción, pero sí creo que debe de haber ejemplos claros de sanciones ejemplares, y tampoco las estamos viendo hasta este momento. No solo eso, sino si de eso se trata, ¿cómo es posible que gente como Omar García Harfuch, que ahora está como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, que era gente directamente involucrada con Luis Cárdenas Palomino, le debe el cargo a Luis Cárdenas Palomino? Tengo los documentos que lo prueban, las cartas que le escribió a García Luna para poder entrar. Cuando García Luna fue encarcelado, le decía, no, yo ni lo conozco, ni el saludo. Bueno,
no se requiere ser muy inteligente. Si yo pude encontrar todo este expediente, imagínate el propio presidente, la propia Claudia Sheinbaum, podría simplemente hacer una llamada, quiero el expediente laboral del señor García Harfuch, ¿no? Entonces, si uno se pregunta cómo estos funcionarios llegan a ese nivel, si ni siquiera la limpieza empieza en ese nivel, pues ¿cómo podemos pensar la limpieza en otras partes? Justamente, aunque, por supuesto, estamos fundamentalmente hablando del traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, obviamente el jefe supremo del cártel de Sinaloa. Voy a mover de nuevo la luz porque aquí ya está cayendo la noche. Y el sol se va moviendo de una manera Pues extra. sí. Me da mucha pena, pero aquí estoy. No, no te Aquí preocupes, estoy, hombre. aquí estoy. Estamos Improvisando un relajados, poco pero en lo esto. importante... Ay, ya se regresó esta cosa. Ya No, quedó pero peor, creo. te ves muy bien, te ves muy bien. Ok. Así está, hasta es romántica la media luz. Te decía, aunque nos convoca, y yo estoy muy contento de estar en este encuentro contigo y con toda la gente que nos está viendo en este momento, aunque nos convoca tu libro El Traidor, que efectivamente apareció en enero, pues un mes después de que fue capturado en Estados Unidos Genaro García Luna. Hay En un libro que es diciembre, muy fue el relevante. 1 de diciembre la presentación. Sí. Efectivamente. Sí. Fue días antes de que fuera capturado García Luna. Es antes, efectivamente. Sí. Pero que nos convoca este libro, el libro nos convoca también un tema fundamental de relevancia nacional, que es el caso también de Ayotzinapa. Y tu libro, La verdadera noche de Iguala, es fundamental para entender lo que está en curso eventualmente de esclarecerse. Y Ricardo Velázquez Ramírez, entre las 10 preguntas que formuló para ti, hay una que creo que es importante. Después de realizar la investigación de la verdadera noche de Iguala, ¿qué podría decir Anabel respecto al paradero de los normalistas? Bueno, yo antes que nada tengo que decir que para mí esta investigación de la verdadera noche de Iguala es sin duda alguna la investigación periodística más importante que he hecho en mi vida y probablemente la más importante que haya hecho. Es verdad que todos estos temas de cártel de Sinaloa, del diario secreto, de estas cosas son importantes, porque también hay que hablar del lado oscuro, de quiénes son estos personajes, que al final son los que causan tragedias como las de Iguala, ¿no? Como las de la desaparición de los 43 estudiantes, pero hablar de las víctimas, dedicar un libro exclusivamente a las víctimas, para mí era fundamental. Además, porque el caso de los 43 es un caso paradigmático. Y aunque parezca que no, en tantas formas y sentidos está conectado al traidor, está conectado a los señores del narco, porque todo es el mismo cáncer, incluso en unos personajes. Los lectores de La verdadera noche de Iguala saben que yo desde el 2014, 15, 16 estuve probando con documentos, con reportajes que estuve publicando en Proceso, que estuve publicando en Telemundo, en Univisión, probando que el ejército mexicano había participado directamente en los ataques, disparando, atacando, levantando muchachos. La Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Federal Ministerial. Lo probé, lo documenté, había testigos que así lo señalaban y sin embargo nunca pasó nada. Uno de estos personajes más oscuros que yo denuncié desde un primer momento era el señor Tomás Herón, que ahora está prófugo de la justicia. Yo lo denuncié desde el 2014. Bueno, Tomás Herón es amigo, compadre, compinche, parte de la cofradía de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. Así que el problema es sí, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino dejan el sexenio, terminan el sexenio con Felipe Calderón, pero cuando llega Enrique Peña Nieto y toma este poder grandísimo, Tomás Herón, por supuesto, se queda a proteger a sus amigos, así como ahora hay muchos que están protegiendo a Tomás Herón. ¿Dónde están los estudiantes? Yo, como comenté al final de mi libro, desde el 2016, de acuerdo a las reconstrucciones, a la información de testigos directos, los estudiantes nunca estuvieron reunidos, nunca se los llevó nadie a todos juntos a los 43 y los masacró ni en el basurero ni en ninguna otra parte. Lo que sucedió es que los dividieron en grupos, al menos 3 grupos,
Sí. Un grupo lo habrían llevado rumbo a Cocula, lo cual coincide con los restos encontrados ahora Barranca de la de este Carnicería. compañero, de este estudiante Cristian. Otro grupo habría sido llevado hacia Huitzuco y un tercer grupo nunca habría salido de Iguala. Eso está escrito en mi libro en 2016. Este tercer grupo habría sido llevado al 27 Batallón de Infantería y bueno, nunca, de acuerdo con la información que yo tengo, la versión es que nunca más habrían salido vivos de ahí. Otra información que tengo que es reciente y que voy a hacer una actualización del libro de La verdadera noche de Iguala y también doy esta exclusiva en este petit comité, ¿no? Bueno, habrá una actualización porque es obligado justamente de ver que ha pasado 6 años después de esta terrible masacre y desaparición. Y bueno, en los últimos 2 años yo he seguido haciendo una investigación del caso Iguala y tengo nueva información que hablaría de que un cuarto grupo de estudiantes habría sido llevado a Mezcala. Y tengo entendido que el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido información similar a la que yo tuve y que hay búsquedas en un paraje ahí, en una barranca que deriva en el afluente del río Balsas. Ahí habría sido masacrado otro grupo de los estudiantes. Traigo a cuento el Supuestamente. caso de la desaparición forzada de estos jóvenes normalistas, porque otra de las preguntas que también se han formulado en para esta presentación tiene que ver, tú ya lo mencionaste, con Omar García Harfuch, quien ahora es efectivamente jefe de la policía de la Ciudad de México y que en ese entonces, cuando la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos los jóvenes, fueron atacados. Él era jefe de la Policía Federal en Guerrero y en una de las libretas de uno de los supuestos participantes o identificado claramente como participante, como uno de los jefes, los Sidronio Casarrubias, aparece su nombre y su teléfono. Y él, hasta donde se sabe, nunca ha dicho una sola palabra al respecto. Bueno, yo tengo entendido que mucho tiempo después, Omar García Harfuch sí fue llamado a declarar a la PGR en estas declaraciones lights, como las que le hicieron al ejército, el ejército mintiendo, el capitán José Martínez Crespo mintiendo y la PGR, no se preocupe, pues si no se acuerda, si miente no hay problema, ¿no? En este tipo de declaraciones light, tengo entendido que también el señor García Harfuch habría intentado deslindarse. El tema es que no se puede deslindar. El señor García Harfuch, hay documentos donde se le estuvo mandando oficios ese mismo día, donde se le estuvieron mandando oficios de la base de Iguala en los días posteriores. La cadena de mando es así. Ocurre un incidente en Iguala, Iguala llama directamente, la base de Iguala llama a un subjefe que estaba en Chilpancingo, el subjefe de Chilpancingo le informa directamente a Omar García Harfuch le informa directamente a las oficinas centrales de México. Hace poco, y es parte de la actualización que será incluida en el libro, yo acabo de encontrar un nuevo informe, secreto hasta ahora también, respecto a la participación activa, brutal de la Policía Federal, donde la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal les pasó por el polígrafo. Eso debió haber hecho la PGR. Pasar por el polígrafo al Ejército, a la Policía Federal desde un inicio. Bueno, la Policía Federal, alguien ahí quiso hacer una cosa decente. Y hubo una investigación interna, pasaron a todos estos policías por el polígrafo, no pasaron a Harfuch. Sería interesante saber si habría pasado esa prueba del polígrafo o no. Se la pueden aplicar porque finalmente lo interesante de la prueba del polígrafo es que no pierde vigencia. Si estás diciendo la verdad, es la verdad, era la verdad ayer,
hace 4 años, hace 6 años u hoy, así que se la podrían aplicar. Y en esta prueba del polígrafo se descubre que todos los federales habían mentido, que sí habían participado y que no solo habían participado, sino que habrían planeado, habrían sabido que iba a ocurrir el ataque incluso antes de que los estudiantes llegaran a la estación de camiones ahí en Iguala. Claro. Hay también preguntas sobre, pues, que parecerían una obviedad, pero que sí es importante para mucha gente. Volviendo al caso de García Harfuch, te pregunta Ricardo Velázquez Ramírez, ¿realmente piensa usted que el ataque contra el secretario García Harfuch realmente fue del cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque yo le invito a hacerme una pregunta de otra manera. Pregúnteme, por favor, si yo creo que el ataque existió, como dicen que existió. Porque yo tengo dudas y ahora sé, porque estoy investigando el tema, por cierto, yo creé una cuenta de email que se llama anabelhernandezlomas@gmail.com, donde he estado recibiendo, por cierto, información de diferentes partes del auditorio, de la gente que me lee y que ha sido, debo decir, información muy valiosa. Si alguno está ahí, les agradezco de verdad infinitamente porque me han dado mucha luz y me han dado muchas pistas fundamentales para entender qué pasó en las Lomas ese viernes. El punto es, lo que te puedo decir es que la mecánica de los hechos no es clara. No existen peritajes públicos que nos dejen ver cómo fue, cómo fueron las balas. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que hubo 3 muertos, que eran los 2 escoltas de García Harfuch y una mujer, una civil, una señorita que estaba en un lugar desafortunado, en el momento desafortunado. Pero de todo lo demás hay serias dudas. Y debo decir que estas dudas las comparte conmigo la Secretaría de la Marina. Y estas dudas ya se las incluso comunicaron al presidente de la República. O sea, porque podría haber sido recordarás que súbitamente yo todavía no tendría yo una certeza para poder decir una cosa así tan contundente. Lo que yo digo es, tengo muchas dudas, siquiera si eso existió en ese lugar que dicen que existió. Lo que no hay duda es que hay 3 muertos y que por desgracia no se han ventilado las autopsias para saber cuál era la distancia de los disparos, cuántos disparos hubo, de qué calibre fueron. Ni siquiera sabemos si el señor García Harfuch fue realmente herido de bala o no. ¿Y a qué distancia? ¿Y en qué circunstancias? Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver, pues sí, con tu libro, y que tiene que ver con lo que está pasando hoy en México, porque pues tú lo dejas clarísimo en El Traidor, el jefe del cártel de Sinaloa, lo ha sido siempre, es Ismael El Mayo Zambada. Pero la pregunta que aquí te formula una vez más, entre las varias que mandó Ricardo Velázquez Ramírez, es, ¿cree que el cártel de Sinaloa se desarticuló con la captura del Chapo Guzmán? Pues no, definitivamente sabemos que eso no sucedió, que al contrario, les facilitó el negocio. Porque el problema, lo que yo aprendí a través de mi investigación, porque recordar a la gente que este libro, detrás del libro El Traidor, hay 9 años de investigación periodística y documentos inéditos, históricos, pienso yo, como este diario escrito de su puño y letra de su hijo, que es el primer testimonio de primera mano que hay en México del miembro de la cúpula del cártel de Sinaloa que nos dice cómo funciona por dentro. Y lo que podemos ver a través de este relato es que el Chapo ya era una especie de lastre para el padre, que el padre, el Mayo, se ha deshecho de todos sus amigos, socios y enemigos y la gente que ya le cae mal, que ya no le gusta, que No le le resulta sirve. incómoda. Y
y el Chapo había comenzado a ser muy incómodo, sobre todo, y sé que la gente le hará un poco de ruido esto, sobre todo cuando el Chapo, y esto me lo confirmó Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán en su momento, en el 2016, cuando me da a mí la primera entrevista que ella da públicamente, y ella me dice que efectivamente el Chapo quería hacer su película, pues él tenía derecho a contar su historia, ¿por qué no? Y quería contar la verdadera historia. ¿Quién quería que el Chapo contara la verdadera historia? No lo quería el gobierno americano, no lo quería el gobierno mexicano, no quería que contara la historia verdadera Genaro García Luna, Felipe Calderón, ni tampoco lo quería el Mayo. Porque si contaba la verdadera historia, a todos les fastidiaba el negocio. Entonces, realmente nadie quería que el Chapo hiciera su película y pues no hubo película y ahora está ahí encerrado en Nueva York con cadena perpetua. Anabel, hay efectivamente en un tema, no encontré de las preguntas que formularon los lectores, una que tiene que ver con algo que tú documentas claramente, no solo con el testimonio de el Vicentillo, de Ismael Zambada Niebla, sino con otros documentos, con otros testimonios, inclusive distintos al abogado del Vicentillo, y que tiene que ver con los arreglos al más alto nivel de las autoridades de México y de Estados Unidos para que sigan existiendo los grupos criminales que abastecen de droga a Estados Unidos. Y cómo la DEA se ha servido no solamente del Vicentillo, de otros testigos protegidos, sino del propio Chapo Guzmán, del propio Ismael El Mayo Zambada, para no hablar de la Barbie que también se sabe, trabajaba desde hace muchos años para la DEA. Esta hipocresía que hay, estas complicidades al más alto nivel para que siga teniendo auge el tráfico de drogas. Cómo la DEA trabaja directamente o trabajó y seguramente sigue trabajando de manera particular con el Mayo Zambada. ¿Podrías hablar un poco al respecto, Anabel? Yo pienso que después de 15 años que llevo investigando particularmente al cártel de Sinaloa, porque en eso me he especializado, Sí. lo que he entendido es que tenemos que dejar nuestra pequeña visión de narco en función de lo que pasa en México, que es gravísimo. Lo que pasa en México es gravísimo. Pero tenemos que aprender a ver el problema con una visión mucho más grande, que es en este momento justo en la parte en la que estoy. Ver el negocio grande, el juego grande del poder. Hasta este momento, los periodistas, escritores en general, nos hemos enfocado en lo que pasa en México porque es así de brutal, de terrible, tantos muertos, tantos desaparecidos, todo este caos. Pero no podemos entender exactamente en qué consiste este juego si no abrimos si dejamos el zoom y hacemos más bien una foto con gran angular y vemos exactamente qué está pasando. Cuando uno ve, y aquí lo publico en el libro El Traidor, cuando uno ve que el cártel de Sinaloa tiene presencia en el 70%, en más del 60-70% del planeta, uno se pregunta, entonces no es un problema doméstico, no es un problema de los mexicanos, porque si no, sería México la única parte roja. Toda esta parte roja que se ve en este mapa mundi es el cártel de Sinaloa, con una presencia activa, haciendo negocios pues en Australia, en pues una buena parte del mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el cártel de Sinaloa pertenece a un circuito de lavado de dinero mucho, y de producción de bienes, que es la droga, que alimenta un mercado no solo de consumidores, sino un mercado de bancos, de vendedores de divisas, de bolsas de valores, etcétera, etcétera, en el mundo. Está inserido ahí. Por eso el Mayo Zambada, hoy por hoy, es una especie de commodity. Es un hombre que fija el precio de la droga en el mundo.
El cártel de Sinaloa no solo tiene esta influencia criminal que sabemos que es nociva, pero también tiene una influencia económica muy importante para otras organizaciones criminales. Define en buena parte el precio de la cocaína, define en buena parte el precio de las metanfetaminas, negocia con los grandes carteles del mundo. Eso significa que sí, en México el gobierno ha sido terriblemente corrupto y cada uno de esos corruptos tiene que ir a la cárcel, sin duda alguna, expresidentes, exsecretarios de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto que permite que el cártel de Sinaloa opere en el 70% del planeta, estamos hablando que la red de corrupción es mucho más grande de México. Estamos hablando de una red de corrupción mundial. Es ahí donde ahora tenemos que empezar a poner nuestro ojo y preguntar a Estados Unidos y preguntar a Europa, oiga, ¿y ustedes aquí cómo entra la droga? Disculpe, aquí cómo entran estos elefantes blancos de toneladas de cocaína y cómo llegan a Londres y cómo llegan a París y cómo llegan a Roma y cómo llegan a... explíqueme cómo lo hacen, pues con corrupción. Hay una pregunta de Bego Mata que tiene que ver pues, con tu libro, realmente con este personaje Ismael Zambada Niebla, el Vicentillo, cuya dibujo ilustra la portada de tu libro, un payaso. ¿Cuál fue tu reacción y emoción, dice Bego Mata, al saber que el Vicentillo se quería entrevistar contigo, quería entregarte información, y cuál fue tu primera impresión al verlo? Bueno, debo decir que yo nunca conocí al Vicentillo, nunca lo vi cara a cara porque él estaba en prisión. Así es. Vicente Zambada Niebla estaba en prisión cuando su abogado Fernando Gagiola me contacta. El contacto del abogado Gagiola conmigo fue en enero de 2011, apenas unas semanas después de la publicación de Los Señores del Narco. Y en un inicio, este contacto que hace Gagiola conmigo era un contacto con la autorización, con el permiso de Vicente Zambada Niebla y de su padre Ismael El Mayo Zambada. Porque lo que ellos querían era contar por primera vez, después de que yo había publicado Los Señores del Narco, querían contar, pues sí, somos narcos y somos malos, pero los gringos nos usan. Los gringos nos utilizan, los gringos nos traicionan, los gringos primero nos dicen siéntate y después te arrestan. Esa es la historia que El Mayo y su hijo querían contar. Cuando Gagiola llegó en esa historia de hay contratos entre el cártel de Sinaloa y la DEA, yo dije, bueno, pues, este hombre me está queriendo ver aquí la cara de un bebé, ¿no? Le dije, oiga, señor, pues está muy interesante. Si eso fuera verdad, yo sería la primera periodista interesada en publicarlo, pero para eso tendrá que probármelo. Estaba yo sorprendida. Claro. Más sorprendida estuve cuando el abogado me lo prueba. Había contratos. Y después cuando estos contratos son exhibidos ahí en la corte de Chicago, ¿no? Y después cuando la DEA trata de, mejor ya no vamos a juicio. No, compadre, ahí está bien. Mejor ya nunca va. Y por eso nunca fueron a juicio. Porque al gobierno americano no le convenía que Vicentillo se sentara ahí en el estrado y dijera, ok, yo les cuento cómo es este negocio. Entonces, realmente, lo que pasó después es que el abogado da un giro. Son cosas que pasan en la vida. El abogado detecta que está enfermo de cáncer, que está en una fase terminal, y decide de una u otra manera darle la espalda al cártel y entregarme información como es el diario de Vicentillo, como son actas hasta actas constitutivas de negocios del Mayo, claro, como son este autorretrato del Vicentillo, porque esto no es una ironía mía o de la editorial, es un documento periodístico porque es el autorretrato del hijo de este capo más poderoso del mundo. Es así como se ve a sí mismo. Y bueno, cuando el abogado me entrega este diario, realmente ahí yo me tardé mucho tiempo en asimilar eso y me tardé aún más tiempo. Primero sientes como que te queman las manos, ¿no? Dices, la gente tiene que saber esto. Cuando ahí estaba en el diario, que el cártel traficaba droga a los buques de Pemex, ¿no? Que la gente, los grandes directores de Pemex
los administradores iban ahí con el cártel, oiga, señor Mayo, pues aquí tenemos un buque, usted llénelo de cosas, ¿no? De droga, y nada más dame un pequeño porcentaje porque con eso quiero pagar mi campaña política, etcétera, etcétera. Pero lo que hice es tener que esperarme y lo que opté es ir confirmando, corroborando poco a poco la información que estaba. Y otra información, Álvaro, y tú lo sabes, y como periodista de investigación es una parte difícil, es esperar que a veces las cosas solo maduran con el tiempo. Así Y por es. eso es que ahora El Traidor nace justamente en diciembre de 2019, 9 años después, porque bueno, necesitaba esta información madura. Anabel, híjole, se nos va el tiempo rapidísimo, pero no quisiera que terminara esta charla con algo que tiene que ver con tu vida personal, con tu vida profesional, por supuesto, y que tú cuentas también pues en El Traidor, y que tiene que ver con las amenazas de muerte que tú has recibido con esa orden para asesinarte de parte de Genaro García Luna. Es terrible hablar de uno, pero en este caso hay muchísimas evidencias de la persecución que tú has sufrido por tu trabajo, los costos que has tenido que pagar precisamente por hacer tu trabajo de manera profesional. Esta orden sigue vigente hasta donde tú sabes. Bueno, el año pasado, habrá sido a mediados del año pasado, gente del gobierno americano se contactó conmigo. Ya estaban ellos, por supuesto, ya muy avanzados, ya estaban terminando su investigación sobre García Luna, ¿no? Porque esta investigación comienza al menos en 2014. Y de acuerdo a la información que yo tengo, los documentos que puedo probar, al menos en 2014. Son los primeros indicios que yo tengo de que ya la investigación está ahí, en marcha. Y bueno, lo que me confirman ahora estas personas es que efectivamente ellos también en su investigación contra García Luna descubren que efectivamente este hombre, que fue el policía más poderoso del mundo, de México, perdón, y el hombre más cercano al presidente Felipe Calderón, pues tenía la intención de matarme, continuaba ese plan de matarme porque se sentía muy lastimado que mis investigaciones periodísticas, acumuladas principalmente en el libro Los Señores del Narco, le hubieran afectado, le hubieran expuesto su corrupción y la de este sistema corrupto al que pertenecía. Y pues ojalá que ahora, pues está ya preso, hay todavía un desenlace que no podemos prever, pero hay abundantísimas evidencias de la conducta criminal de Genaro García Luna, por lo menos solapada, si no es que autorizada por su jefe, y su jefe no era otro más que Felipe Calderón. Yo pienso, y lo comenté en su momento, cuando finalmente se dio la detención de García Luna, que la detención de García Luna es más importante que la del Chapo Guzmán. Sí. Puede tener un impacto mucho más importante, mucho más trascendente para México. Y puede ayudar realmente a hacer una limpieza profunda y por primera vez a llevar a juicio a estos expresidentes que durante años, décadas, porque no son los únicos, debemos decirlo, ni los primeros, pero esperamos que sean los últimos, que estén negociando con el narco y vendiendo a los mexicanos como reses, porque eso es lo que hicieron estos delincuentes. Vendieron a las madres, a los hijos, a los padres, a los abuelos, a la gente de bien de México, y nos entregaron como reses al cártel de Sinaloa y a los otros carteles de la droga. Y por eso México está como está. Así que espero que haya justicia para nosotros y para todas las víctimas de esta masacre que ha sucedido en México por culpa de la corrupción del gobierno principalmente. Anabel, hemos llegado a la parte final de esta conversación que yo, la verdad, te agradezco muchísimo la invitación y debo decirle a usted que nos está viendo y que nos va a seguir viendo que El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, que es el más reciente libro de Anabel, que ustedes tienen ya en sus manos, pues es un macizo documento de investigación periodística que exhibe, sin atenuantes, las hondas y extendidas complicidades criminales y políticas que explican justamente el auge del narcotráfico en México
y el poderío mundial del cártel de Sinaloa, que desde hace medio siglo lidera Ismael Zambada García, el padre del Vicentillo, cuyo autorretrato como payaso ilustra la portada de esta obra de Anabel, que hoy presentamos aquí. Anabel, muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar, que ya hemos charlado en otras ocasiones, pero esta es muy especial. Ariel, creo que ya estás, ya reapareciste. No, pues para agradecerle a Álvaro y además pues su profesionalismo en el manejo del medio visual y por supuesto a Anabel. Y además la participación de nuestros lectores, que fue espléndida con sus preguntas. Sí. Y bueno, yo creo que esto es redondo. Yo nada más le pediría a Anabel que se despida de sus lectores y agradecerles a nombre de Penguin Random House todas sus amabilidades. Bueno, para mí siempre es emocionante hablar con ustedes, aunque sea así a distancia, que no puedo verlos a los ojos o que no puedo firmarles sus libros. Yo estoy condenada a vivir fuera de México desde el 2014, pero la verdad es que constantemente, al menos una vez al mes, cada 2 meses estaba yendo a México. Esta es la primera vez en la historia de mi vida que estoy fuera de México por más de 5 meses. Y realmente es una cosa que me lastima, que me duele. Yo necesito estar ahí, necesito estar con ustedes, necesito hacer mis investigaciones de campo, porque creo que si algo he aprendido humildemente es que al menos ayudan, que espero que al menos contribuyan. Y yo les agradezco muchísimo su apoyo al comprar mis libros, al estar aquí, porque ustedes no tienen idea de que realmente yo puedo hacer ese trabajo gracias a ustedes. Gracias a que compran mis libros, gracias a que me apoyan, a que creen en mí. Ustedes me han hecho libre y bueno, yo continúo haciendo este trabajo independiente. Esa es mi tarea, es mi obligación, mi compromiso. Gracias, Anabel. Álvaro, ¿algo final que quieras decir? Solamente mi gratitud a Anabel y por supuesto a ti, Ariel, y a la editorial. Pues nosotros Mil también. Gracias, Álvaro. Nosotros también agradeciéndote a ti, a nuestra autora tan querida y por supuesto a los lectores. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Buenas tardes.